La cosa arrancó en 1925, cuando un grupo de la élite rosarina decidió que hacía 200 años todo había comenzado. Basados en el relato de Pedro Tuella, decidieron que 1725 era el momento en que el origen rosarino había tenido lugar a partir de la llegada de Francisco de Godoy, junto a un grupo de indios calchaquíes que llegaban desde Santa Fe para poblar por primera vez la zona en la que después nacerá Rosario. Apoyados en aquel bicentenario, llega un siglo después este tricentenario de Rosario que nos abre la puerta a hurgar en la historia de la ciudad. Esto es Rosario, el origen, memoria con identidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos una vez más a este ensayo, esta puerta abierta que nos han dejado a partir del tricentenario para asomarnos un poco a la historia de la ciudad, a intentar buscar los orígenes, como bien nombra nuestro ciclo, pero también charlar de todo, también de historia. Hoy tenemos la presencia, y agradecemos la presencia, de Diego Roldán, historiador de la ciudad, que nos va a acompañar. Le vamos a encomendar que nos guíe en la oscuridad de esta situación, este manto que tiende la historia rosarina, de buscar por allí atrás, en el fondo de la historia, de qué va la cosa con esto del tricentenario. Decimos desentrañar siempre porque tratamos de hablar a partir de los postulados que ha dejado el bicentenario como un segundo punto, señalando el punto de partida en 1725, el recorrido de la ciudad. A veces no sabemos si estamos hablando de memoria o de historia, de memoria o de identidad, porque es también un poco la construcción de identidad. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Joaquín? Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, que cuando yo tuve noticias de que se iba a festejar el tricentenario, lo primero que me despertó fue cierto asombro, decir otra vez, ¿no? Habiendo estudiado o habiendo leído la documentación que trata del primer momento en que esto se festejó, la verdad que parecía un poco raro, ¿no? Un poco extraño, llamativo por lo menos. Entendí que tenía mucho que ver con una búsqueda en torno a la historia, pero que también tenía que ver con renovar un poco la imagen de la ciudad, que es algo que creo que se hace más desde la política que de la historia, aunque la historia también tiene un componente político fuerte. Y bueno, y también tiene que ver con esto de que no hay ningún tipo de conocimiento o manera de aproximarnos al pasado que no tenga algo que ver con el presente desde el cual se hace esa reconstrucción, digamos, ¿no? Entonces las necesidades del presente siempre están operando. Lo que pasa es que, bueno, desde la historia profesional siempre se busca un poco más, creo, tener cierta distancia con eso, ¿no? No hacer colapsar los tiempos. Me parece que en la política muchas veces se dice, bueno, esto fue igual que, no pasó nada en el medio. Hay una sensación, al presenciar esta cuestión, ¿no? de reeditar algo que fue el bicentenario y también teniendo que ver con los tiempos políticos, hay una sensación de que la historia no siempre mira para atrás. Hay una búsqueda sí. Que digo que en una de esas, profesionalmente, como lo decís, no está bien pararse desde algún lado. Sí, pararse desde algún lado sí, pero no sé si desde un lado de construcción mayor a contar lo que pasó, ¿no? Sí, eso, bueno, o sea, desde algún lugar siempre uno está parado, digamos, ¿no? Porque en el espacio no existe, digamos, en el espacio así abstracto no hay posibilidades, digamos, de enunciado. En el vacío no se puede enunciar. Entonces, lo que pasa es que me da la impresión que sí, que uno tiene que tener un cierto recaudo de hasta dónde se puede ir con una construcción que puede funcionar en algún plano hasta cierto punto como ficcional, pero en la identidad también siempre hay un poco de eso, digamos, ¿no? Siempre hay un poco de eso, siempre hay un poco una búsqueda de una imagen, de un relato que compongan algo que es una multiplicidad, que es muy, muy variado, muy polimorfo, heteróclito, que tiene muchas voces involucradas, muchos actores, muchas agencias, muchas fuerzas están operando y que de algún modo se lo intenta buscar en un punto de anclaje y unificar.
digamos, darle como una especie de unidad de origen y, bueno, decir, bueno, aquí estuvo el momento de gran condensación donde todo surgió de acá, digamos, ¿no? Como una especie de Big Bang, ¿no? Esa especie de masa de densidad de la cual se empieza a expandir algo. Ahí podemos decir que se inicia, que hay una identidad, que hay una esencia que de algún modo se va desplegando. Y en general cuando uno hace ese tipo de reconstrucciones, si las hace desde la idea de no tener las premisas, digamos, demasiado fijas y dejarse llevar un poco por lo que va encontrando de la documentación, de los testimonios, etcétera, lo que descubre rápidamente es que lo que hay ahí en el pasado, lo que el pasado tiene para ofrecernos es todo lo contrario. Siempre hay como una gran diversidad, lo que parecía muy noble termina siendo muy precario, todo comienzo, todo origen, de algún modo está marcado por esa sombra que vos describías muy bien al principio, de lo que no se conoce, de lo que no se sabe y de lo que también se ha ficcionalizado, digamos, ¿no? Claro. Y por eso no se sabe. Que hay como capas narrativas que se adhieren a ese momento inicial, que muchas veces es muy difícil, como el caso que nos ocupa hoy, de establecer cuándo fue, en qué momento, claro. quiénes, cómo, etcétera. Y bueno, y eso moviliza el vacío, es muy difícil de cargar, digamos, ¿no? Claro. Hay que llenarlo, hay que ponerle cosas. A propósito de eso, en esta mesa hemos hablado varias veces sobre esto que significa casi una obsesión del rosarino. No solamente comprende a la historia, sino que hay como una efusividad, un fervor, una necesidad de conocer ese origen de la ciudad. Ese algo tiene que haber, que decíamos. ¿Qué te parece que significa o cómo ves esta obsesión a la que me refiero? Bueno, ahí a mí me parece que hay algo que Rosario podría quizá aprovechar y no aprovecha tanto, me parece, que es su excepcionalidad. O sea, este hecho de que no esté tan claro quién fue el fundador, que no haya un acta fundacional, que todas estas ausencias la posicionan como una ciudad peculiar, particular, especial. Sobre todo, no tanto por la ausencia en sí, sino por a dónde deriva la ausencia, qué tipo de ciudad es luego, digamos, ¿no? A dónde llega ese vacío, qué se puede hacer con la nada, básicamente, ¿no? Y en el fondo creo que Rosario en eso se resigna, dice, no, tengo que encontrar algo que me pueda narrar, algo que efectivamente sea como una partida de nacimiento de la ciudad, que nos permita fechar, que nos permita decir el origen está acá, y con eso, bueno, es como un tranquilizante de algún modo, ¿no? Es como una especie de sedante que de algún modo, en lugar de incitar más búsquedas, como que la parálisis. Bueno, ya encontré esto, me quedo tranquilo, ya está. Y en realidad me parece que el juego es el otro, digamos, ¿no? El de no saber, ignorar, tratar de buscar y seguirse preguntando, aún con la certeza de que nunca vamos a encontrar una respuesta definitiva. Eso me parece mucho más interesante que decir, bueno, ahí está, se terminó, no hay nada más para preguntarse, porque ahí se te abren toda una serie de otras preguntas, digamos, ¿no? Esta de por qué cada tanto hay que hurgar en ese pasado para ver qué nos puede decir, por qué volver a los mismos puntos, digamos, por qué reiterar esos mismos protocolos de búsqueda, esos lugares, por qué hurgar en los mismos repositorios, en las mismas memorias, y por otro lado también, ¿qué necesidad hay? Bueno, Rosario siempre tiene ese problema, ¿no? De ser como la hermana del medio, yo creo, ¿no? De Santa Fe y Buenos Aires, como que quedó ahí, y no poder asumir ese rol, querer parecerse a alguna, digamos, ¿no? O tener el origen como Santa Fe, que si era colonial, que no. Hay un libro de 1910, en el Bicentenario, un poco antes, se publica en 1909, de Manuel Gálvez, que se llama El diario de Gabriel Quiroga, perdón, y en ese libro la comparación con Santa Fe es abrumadoramente favorable para Rosario, ¿no? Gálvez se dedica a decir, bueno, esta es una ciudad fenicia, ahí salen todos esos motes. De ahí viene, claro. Y bueno, hay que buscar la vuelta como para que eso no sea un estigma, ¿no? Esa falta de origen. Pero bueno, siempre el estigma te lo planta otro. Y como enseñan, digamos, no sé, los movimientos queer, etcétera, el estigma se puede usar a favor de uno. Como identidad. Claro. A partir de eso, bueno, un poco aquí se ha construido en las charlas que hemos tenido una teoría intuitiva casi de eso de la ciudad huérfana, la ciudad guacha, que tiene un poco tiene ese potencial para ser una gran ciudad en su momento.
no llega a ser nunca capital de la República. Es frustrado su intento, o por lo menos los que otros, cuando le apuntaron otros. Tampoco no pudo ser ni fue ni es capital de la provincia, siendo una ciudad mayor. Un poco esa orfandad también cala en esa búsqueda de figurar, de sobresalir, a cambio en cambio está la otra postura, que es la que decís, ¿no? De quedarse siendo lo que es y enorgullecerse de eso. Juan Álvarez un poco también con el mito, el contramito de la ciudad de su propio esfuerzo, llega a proponer un poco ese camino, ¿no? Sí, bueno, Álvarez, además de su conocidísimo libro, fue el encargado de hacer el censo de 1910, ¿no? Y entonces en ese censo, que es un censo raro frente a los otros dos, el de 1900 y el de 1906, o sea, había como una obsesión numérica en esa década. Él hace un censo que tiene el lenguaje matricial del censo, los números, digamos, siempre tienen como una limitación para llegar a la gente. Entonces, siempre había texto que completaba los cuadros, para decirlo rápido, ¿no? Entonces, en esos textos, Juan Álvarez lo que hace es encargar a distintos autores que escriban como monografías de distintas cosas de la ciudad, ¿no? Y en la introducción él dice, tiene una frase que él muy sarmientino, igual que Carrasco, ¿no? Que son los dos que se encargan en ese momento, como en el 19 y en el 20, de trazar la imagen de la ciudad, con los dos grandes libros de historia. Los dos son gente que se dedica a los censos. También hay un vínculo interesante entre lo que es la imagen histórica, que es la perspectiva, digamos, la perspectiva hacia el pasado, y la perspectiva hacia el futuro, que es la imagen que más bien dan los números. Entonces ahí hay una búsqueda, me parece, de esto, de una ciudad hecha por su propio esfuerzo, pero es la primera vez que, por lo menos yo encontré en alguna documentación, en ese censo Álvarez dice: Rosario es un barrio de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, ahí también ya hay un deslindarse de la historia santafesina. También tiene mucho que ver con lo de la Liga del Sur, que son movimientos políticos que ya planteaban muy tempranamente una escisión de Rosario, una autonomía, un autogobierno, un presupuesto propio, las posibilidades, digamos, de definir más el destino, no sé si de la provincia, pero sí de una zona importante de la provincia, la zona productiva de la provincia en ese momento, de manera más autónoma, o por lo menos dependiendo menos de lo que ocurriese en Santa Fe y de lo que Santa Fe quisiera de algún modo pedirle a Rosario o exigirle, ¿no? Claro. Visto de ese modo. Vamos y venimos, como decimos siempre. Volvemos al presente para preguntarte qué sensación te da el tricentenario. Digo, hablamos un poquito al principio, pero ¿qué pensás que puede llegar a quedar? Esto está en marcha, como lo hemos hablado, pero ¿qué te parece que deja, si querés, la crítica, si querés lo positivo? ¿Qué te parece que se podrá rescatar de este otro hito nuevo que va a tener Rosario a lo largo del tiempo? Bueno, en principio decir que me parece que la ciudad venía como... En los 90 tuvo como una imagen muy fuerte en torno a ciudad cultural, pero que estaba muy montada esa idea, que creo que termina con el Congreso de la Lengua. Ese es el punto de inflexión de esa ciudad, que termina sin saber que el Congreso de la Lengua es el final. Se pensaba que era un relanzamiento. Creo que se cierra un poco ahí, porque también se cierra la crisis económica y aparece un nuevo ciclo donde la inversión va a ser muy fuerte en la ciudad, y hay un crecimiento que tiene más que ver con lo urbano, con lo inmobiliario, va por ese lado, ¿no? Eso también después trae otros problemas, digamos, ¿no? Esta inversión, estos circuitos económicos que tienen como un costado legal, tienen otro costado, digamos, ilegal, que es todo lo que viene de la mano del narcotráfico, que durante mucho tiempo se trató de minimizar, y luego ya fue casi inocultable, ¿no? Era algo como que iba creciendo, de modo tal que creo que era necesario, me parece, tratar de ver cómo se sustituía esa imagen, que tampoco la imagen urbana es una imagen que transmita mucho, me parece, ¿no? Porque tiene mucho que ver con otras ciudades, no es un desarrollo muy particular, etc. Y esto que sí parecía vincular a Rosario con otras ciudades con las que no se quería vincular, no sé, de Colombia, de México, etc., empezó como a impactar en el sentido de, bueno, busquemos alguna manera de... Y creo que ahí se encontró eso. Tuvo mucho que ver, me parece también, que se celebraron los 300 años de Montevideo, que es una ciudad que tiene un pasado más claro que Rosario. Zabala está ahí, como las dos, conectando un poco, pero...
es cierto que es una ciudad que tiene mucho parentesco en cuanto a la forma, mucho más temprano ellos rescatan la costanera, etc. Pero me parece que yo siempre pensaba que Rosario tenía como un vínculo de escala, de relación con el río, con Montevideo, y creo que esos 300 años impactaron un poco de poder decir, bueno, podemos hacer unos 300 años acá, a ver cómo nos sale. Y después están las obras que vienen con los 300 años, que eso ya pasó en el Bicentenario. Yo me acuerdo que Alvearlo, me acuerdo, siempre digo así, me acuerdo por haberlo leído, como si hubiese estado ahí. Pero recuerdo de leer cómo Alvearlo sacaban de un lado a otro para inaugurar piedras fundamentales de esto, aquello y lo demás allá. Recuerdo, hay una que es muy emblemática, que es la nueva estación del ferrocarril, que nunca se hace, la estación central, que está, creo, la piedra en el Parque Norte, me parece que está ahí. Y claro, en el museo está la del puerto. Es verdad, la del puerto, sí. Y de algún modo ese itinerario al ver estaba como bastante perplejo, de que lo llevaban de un lado a otro, a hacer un montón de inauguraciones, y la verdad que no tenía ninguna idea de si eso iba a suceder, iba a fructificar, etc. También se lanzaron muchas obras, algunas se están iniciando, ojalá que eso se haga, digamos, siempre es una buena noticia que haya obras, sobre todo en un contexto tan poco propicio para la obra pública, sea como sea. En ese sentido creo que tiene un potencial interesante aprovechar eso así, y después para lo que es una comunidad como la nuestra, digamos, tan pequeña y llena de frustraciones en cuanto a poder salir a dialogar con el gran público, fue como una oportunidad, me parece, ¿no? Todos podemos tener un punto de vista bastante poco afín a decir, bueno, históricamente están las bases sentadas para festejar el tricentenario o algo así, siempre uno dice, pero bueno, es una buena oportunidad para hablar de la ciudad, del pasado, etcétera, y hay que aprovecharlo, me parece. Claro. Parte de la pregunta siguiente tenía que ver con eso, con la comparación del bicentenario y del tricentenario, en cuanto a también pensar, bueno, el otro lo estudiamos más o menos, uno lo ha leído, uno sabe qué pasó, cómo quedó en el tiempo, quiero decir. Sí. Ahora, te quería preguntar, primero, en tren de comparación, es muy distinta a la época, son muy distintas, están estas coincidencias de las inauguraciones, por ejemplo, de la idea. Todavía no vimos cómo va a ser, digamos. Claro, sí. Bueno, eso es otra cosa que ahora lo vamos a abordar. Pero quería preguntarte en cuanto a, bueno, vos sos un estudioso de lo urbano, de la gente, la invención de las masas, ¿no? En tu libro, ese análisis que haces después del centenario de Mayo, sí, y coincidentemente, primer cuarto, ¿no? del siglo XX, en el que coincide 1925 del Bicentenario, digo, ¿de qué manera ha tomado en aquel momento la gente esta celebración? Era una manera, me parece, singular de llamar a la gente, a la grandeza de la ciudad. Sí. ¿Y de qué manera te parece que hoy por hoy, en otros términos y en otra época, se vive hoy el tricentenario aquí en Rosario? Sí, bueno, en ese momento creo que tenía mucho que ver con la idea de una sociedad mucho más dividida, no tanto por clivajes quizá políticos o de ese tipo, sino más bien dividida socialmente, clasistamente, uno diría, ¿no? Era muy clara la escisión que había entre sectores populares y élites. Las élites estaban con toda la furia exhibiendo su diferencia social. Creo que es un momento también importante, digamos, de acumulación para la Argentina. Después eso va a empezar a declinar poquitos años después. Y me parece que hay como una convocatoria más como en términos de... primero que hay una importancia de lo histórico, que no creo que esta vez... Creo que ha habido como asesoramientos y gente que ha aconsejado que no había que ir mucho por ahí. Me parece que eso estuvo bien. Y por otro lado, creo que también hay como una escenificación que a mí me hace acordar mucho cuando yo trabajaba el carnaval, por ejemplo, de convocar a la ciudadanía, pero como para hacer de escenario, digamos, ¿no? Un escenario de masas, que hubiera mucha gente congregada, pero que no tuviera ningún protagonismo. Ahora me parece que eso cambia, digamos, ¿no? Porque los modos de la gubernamentalidad actual no lo permiten, y hay una interacción, una participación que me parece que puede redondear. Y también hay como
en ese festejo se concentró todo en una semana, ¿no? Se hizo todo en una semana y ahora es como que hubo un año destinado a esto, entonces hubo como distintos hitos que se van produciendo, lo cual también permite abrir ese calendario a otras actividades, a otros sectores, diversificarlo también territorialmente, eso me parece importante, porque por ahí la concentración que a veces se da, siempre va a haber algo más en el centro, porque es el lugar a donde todo el mundo puede llegar, la zona monumental de la ciudad, el río, etc. Pero también hay cosas que se están produciendo en otros espacios, que también me parece importante y marca una diferencia. Había también en ese momento, pero bueno, era en Fisherton, Saladillo, claro, el Aeroclub, claro, etcétera. Eran como lugares muy caracterizados. Eran los suburbios más, los suburbios en el sentido, digamos, de los lugares donde la élite gustaba de pasar sus ratos libres, sus fines de semana, sus casas sus segundas residencias, diríamos. Totalmente. Quería volver a 1925 puntualmente, sí, a todo esto que generó la celebración. ¿Qué había detrás? Te pregunto como estudioso del tema y también tu impresión a partir de lo que significó generar o hacer una búsqueda, porque existió también esta cuestión de buscar en el pasado de la ciudad un momento en el que se pudiera volver a celebrar la ciudad en 1925. ¿Cuál es el detrás de esa celebración? Bueno, en líneas generales el 25 es un momento bastante... Hay una intendencia muy particular, o sea, hay como una crisis que precede, digamos, al momento de la intendencia. Hacía mucho tiempo que no había en Rosario una intendencia que durara 2 años, ¿no? Porque siempre eran intendentes que los nombraba el gobernador en ese momento y duraban muy poco tiempo. Se les decía, de hecho, en el consejo les decían intendentes de guerra, porque eran los intendentes que nombraba el gobernador para pelearse con el consejo, que estaba dominado por el Partido Demócrata Progresista en ese momento. Primero por la Liga del Sur, después por el Partido Demócrata Progresista, y donde hay muchos conflictos entre intendente y consejo, ¿no? Donde es como, yo decido una ordenanza, acá te la veto, medio no tan extemporáneo de algunas lógicas de tensiones políticas, ¿no? Pero en la escala local. Entonces hubo una crisis bastante grande, se nombra a un intendente que Piñeto, que es un intendente que viene con una carrera ya dentro del municipio, un médico, sanitarista, que tiene una carrera larga dentro del municipio, que había sido había hecho parte de la higiene pública del municipio durante mucho tiempo, y él logra medianamente estabilizar ese contexto. Hace muchas obras, algunas las logra llevar adelante, otras no, y está 2 años, está hasta el 27, pero a él le toca como atravesar ese momento, y ese momento no es algo que él haya decidido, digamos, ¿no? Venía de la gestión anterior y formaba parte como de una preocupación de algunos sectores que estaban más vinculados, yo creo. Es interesante porque hay un primer momento que es, bueno, ¿en qué fecha lo vamos a poner? ¿En qué año? Y después hay otra preocupación, es en qué momento del calendario lo vamos a celebrar, ¿no? Y se empiezan a pasar las primeras fechas, las que tienen que ver con izamiento de la bandera, combate de San Lorenzo, ese tipo de cosas que son a comienzos de año, y se sigue retrasando, y bueno, termina siendo la Virgen, ¿no? Pero que eso a algunos de los sectores, que yo la Saga, que era uno de los que estaba muy interesado en eso, le cerraba mucho, a otros no tanto. También hay algo de la imagen historiográfica de Rosario que hay que decirlo, que durante mucho tiempo pensamos que era una ciudad completamente laica, anticlerical, etc. Bueno, los trabajos de Diego Mauro un poco vinieron a poner entre paréntesis esa imagen. Había otras cosas también dando vuelta que también explican esto, ¿no? Porque si no, claro, esto se vuelve un poco incomprensible. ¿Qué son? ¿De dónde viene esta preocupación de fechar y poner ahí? Y bueno, y recuerdo así que Piñeto, que era muy anticlerical, tenía como una posición bastante poco favorable a que se festejara cuando se festejó, pero no le quedó más remedio claro, que asumir. No había eso. otra. Bueno, a propósito de ese punto, viene el Bicentenario y después vino una seguidilla de enfrentamientos teóricos también, ¿no? Sí. De distintos lugares, inclusive del periodismo. Fausto Hernández es alguien que toma la bandera de defender aquel mito de Tuella, ¿no? El fantasma entre comillas de Francisco de Godoy y el pueblo originario que llega para poblar a la lejana Rosario.
yo te quería preguntar, y eso lo veíamos antes, ¿cuáles eran los intereses que perseguían aquellos que se ponían de un lado o del otro, adhesiones y detracciones a lo que significaba este relato de Tuella exaltado en el Bicentenario? Bueno, ahí a mí me parece que uno lo puede leer en términos de cómo, en dónde querés poner el eje de lo que es Rosario hoy, en ese momento, ¿no? En los 20, en 1920, y lo mismo pasa ahora. Digamos, si uno quiere ver ahí el origen católico, colonial, etcétera, de la ciudad, y entonces ahí esa precariedad no es tan grave, porque todos estaban medio en la misma, ni ninguna ciudad se fundó como una gran metrópoli, sino que habían surgido como cosas muy precarias, entonces no habría mucho que decir sobre eso, eso te alivia un problema, pero bueno, te genera una imagen que va un poco a contrapelo de todo lo que había sido Rosario desde que se produce su crecimiento económico, desde el puerto, digamos, ¿no? La ciudad puerto, que también vinculaba con otro mundo, que no era ese, que no era un mundo interno, hispánico, etcétera, sino que era un mundo más de una europeidad más abierta, más cosmopolita, con grupos sociales, nacionales, políticos que no coincidían con esa imagen, y bueno, de algún modo esa polifonía también se podía anular, se podía cancelar al traer a ese otro mundo mucho más remoto, mucho más simple, mucho más tranquilizador, y decir, bueno, esto fue un accidente de un momento, ahora es hora de retomar aquellas. Parece que más que nada va por ese lado, mientras que los sectores más progresistas de ese momento, digamos, estaban más liberales, si se quiere, estaban tomando otro camino que tenía más que ver con la ciudad que se había hecho a sí misma, con esta idea medio sarmientina, ¿no? Del hombre que se hace a sí mismo, aquí estaría transferida a la idea de ciudad, que es una ciudad comercial, que es una ciudad pujante económicamente, que es una ciudad portuaria, una ciudad abierta al mundo, que tiene unas características muy distintas a esta otra que, bueno, de algún modo competían, me parece, esas dos imágenes ahí, ¿no? Era ese me parece que es un debate que estaban dando sobre el origen y también, bueno, quiénes son los que deciden el destino, ¿no? Cuando uno está discutiendo el origen, de algún modo está discutiendo... Bueno, el pasado discute más rápido que el presente, discute el futuro, creo, ¿no? Otra vez mirar para atrás, no solo mirar para atrás, hay otras cosas, sí, claro. Sí. Bueno, a propósito de este debate que se genera, o por lo menos estas posturas enfrentadas, con el tiempo, por lo menos, quien se asoma como curioso a la historia, ve que eso queda sepultado casi prácticamente después de Álvarez, como un debate superado, que solo lo revive de alguna manera este tricentenario. Sí. Quería preguntarte por ese recorrido, ¿qué te generó a vos haber escuchado como empezamos a charlar al como principio? Ciudadano, ¿no? así. Sí, como ciudadano, exactamente. Si es que ciudadano y historiador son dos bueno, cosas sí, distintas, se pueden ¿no? separar. Se pueden separar. Yo recuerdo bastante le presté bastante atención al discurso que dio el intendente de la Bolsa de Comercio cuando se cumplieron, creo, 150 años de la Bolsa o algo así, que después venía Milei. 140, sí. 140. El año pasado. Y era otro discurso, era el discurso de los liberales, de la ciudad, etcétera. Y después, bueno, en algún momento aparece este otro anuncio, pero sí ya eso me había dado como la pauta de que había un interés, que en la gestión esta hay como un interés por la historia que yo no sé si lo vi tanto en otras. Me parece que no. No tan claro, por lo menos, ¿no? Porque me parece también que tiene como... Viene de un partido que tiene una profundidad histórica en el gobierno. En cambio, en los otros casos era un partido sin duda que tiene una profundidad histórica, el Partido Socialista, que duda cabe, pero que había sido siempre un partido que le costó mucho hacer pie y era más un partido del presente y del futuro que del pasado, me parece, a pesar de que tenía, digamos, desde 1902 ahí una actividad parlamentaria muy fructífera y unas personalidades increíbles, ¿no? Alfredo Palacios, toda esa gente que respeto, etcétera, que tenían unas ideas y un discurso muy avanzada por el momento. Pero creo que sí, que en ese sentido hay como una preocupación por la historia. Yo no sé si bien canalizada en esto de los 300 años, pero creo que
que como marca y como imagen de ciudad funciona, es operativa. No sé bien, no te podría decir qué pasa a nivel ciudadano, eso sí me interesa saber cómo se recibe esto, digamos, ¿no? ¿Qué piensa la gente? ¿Esto le motiva una preocupación histórica? ¿Son más las obras? ¿Es más los festejos? ¿Qué dispara esto en la gente que vive en Rosario? ¿No? Eso sí me parece que es interesante. Pensaba que será objeto de historia de los que vengan sí, más adelante. Historia, ¿no? O podría ser alguien que estuviera haciendo una sociología de la recepción también, de ese tipo de cosas. No, digo, pero estaría bueno que esos estudios estuvieran, porque entonces después uno cuenta con eso como para trabajar. Siempre uno llega y esa voz está como perdida cuando uno llega históricamente, digo, ¿no? Dentro de 15, 20 años uno dice, ¿y qué pasó acá? Y bueno, están los periódicos y eso cada vez es más complicado de poder ver qué hay detrás, ¿no? Claro. Te iba a preguntar por el hecho de hacer historia, ¿no? De hacer historia, entre comillas. Escribir historia, de ser historiador. Preguntarte, porque lo hemos charlado también en esta mesa con otros invitados, pero me interesaba conocer tu opinión respecto de las dificultades que representa por ahí tener muchísima tecnología, muchísimas fuentes que antes estaban negadas, y hoy en la actualidad también empezar a tener cada vez más, pensando en los que vienen, ¿no? Sí. Cada vez más un abanico amplísimo de información, que si era una dificultad en el pasado, posarse sobre algo que corresponda para contar, quiero decir, no equivocar el camino de lo que uno cuenta, es mucho más difícil, creo yo, lo que es este amplísimo abanico de sobreinformación que existe. ¿Cómo lo ves? Sí, a mí me parece, bueno, siempre hubo como esto que medios no tan, siempre hubo, no siempre, pero digo, ha habido en el pasado, por lo menos en mi experiencia en archivo, lo que se llamaba prensa facciosa, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente en periodos del siglo XIX, sino que eso continuaba, digamos, órganos de prensa de un partido que por ahí te ponían una noticia de manera muy superlativa, que la cosa había pasado, no era que la inventaban, había pasado, pero le daban como una trascendencia o implicancias que efectivamente la cosa no había tenido, y había que ir a contrastar con otros, a ver que todo eso era cierto. Y entonces uno ahí más o menos el balance que hacía era, bueno, qué voces eran más continuas o necesitaban continuar en el tiempo con un mercado más constituido a partir, digamos, de esa voz y con un público que los estuviera siguiendo a más largo plazo para generar una cierta credibilidad. En general esos no tendían a ocultar más que a decir cosas que no eran. Mientras que por ahí otros que tenían una vida más breve y estaban muy ligados a algún interés político muy puntual, por ahí salían con cosas un poco descabelladas. Entonces eso siempre estuvo, pero sí lo que me parece, porque ahora el problema, se me ocurre que son dos cosas. Por un lado la cantidad de información, o sea, el cúmulo, que me parece, yo ya ahí cuando trabajé con Fuentes ya estaba no era todavía el momento de la fotografía digital fuerte, porque eran unas cámaras un poco precarias, lo cual habla de mis años. Y me acuerdo que tuve que tipear todo a mano para poderlo trabajar, un poco asistido por lo que eran en ese entonces operadores booleanos. Era todo muy precario, pero bueno, podías hacer un árbol de temas, y así fui armando capítulos de tesis con grandes volúmenes de texto, qué sé yo, 1 millón, 2 millones de caracteres, una cosa grande. Pero hoy día se me ocurre que eso debe ser mucho más, con orígenes muy distintos, donde tenés que estar viendo a ver de dónde sale. No tengo mucha experiencia de trabajo con archivos digitales nuevos, sí con los antiguos. Y se me ocurre que ahora también está todo esto de la inteligencia artificial, que si bien puede tener muchos problemas en un montón de cosas, todavía no puede operar con grandes volúmenes de texto, pero sí tiene una gran capacidad este tipo de programación para identificar patrones, seguir recurrencias, ese tipo de cosas que a veces en historia que hacíamos más artesanal, aunque no del todo, era más difícil, digamos, ¿no? Uno necesitaba mucho tiempo para identificar más o menos para dónde venía la cosa, te demoraba mucho más. No digo que vaya a simplificar el trabajo del todo, pero por lo menos te da una orientación con la que podés discutir. Podés decir, esto
me está tirando esto. Es así. Bueno, ha habido toda una serie de programas, el Trustee, que se usaba para manejar datos, y yo creo que en ese sentido hay una nueva proliferación de datos, pero en tanto y en cuando están en un formato que es operable por otro tipo de herramientas que no necesariamente son las que teníamos, del papel, el lápiz, la máquina, un procesador de texto, me da la impresión que también eso facilita las cosas. Igualmente, la imagen que puede salir de eso necesariamente tiene que ser mucho más variada y va a ser mucho más difícil poder dar una idea porque antes era muy fácil destruir muchos documentos. Claro. Te veo ahí con la... Sí. Rosa. Con la remera de Rosa Bernicke, y recuerdo que la novela, Las Colinas del Hambre, el concesionario del basurero, del cual compró casi toda la edición. Y era muy difícil conseguir el libro. Había 2 o 3 ejemplares en 2 o 3 bibliotecas, a pesar de que había ganado un premio de la Editorial Claridad, etcétera, ¿no? Entonces, era bastante fácil dejar poca evidencia. Claro. Entonces, bueno, ahora me parece que es medio difícil. También hay algo que no sabemos mucho, que son cuánto van a durar las plataformas. Porque esas plataformas, toda esa información que ahora parece más o menos valiosa y que va a durar para siempre, no sé, si uno quiere hacer la historia del Fotolog, no sé si es tan fácil. Claro. Creo que bueno, las plataformas van cambiando, son negocios, el almacenamiento es caro, requiere muchísima energía, espacio, etcétera, y bueno, también puede ser que empiecen a desaparecer. Sí, mucha volatilidad, ¿no? Exacto, hay mucha información, pero al mismo tiempo no es una información que uno tenga por cierto que va a seguir para siempre. Sí, digamos, bueno, la vida corporativa será un problema de los que se ocupen más adelante. No, finalmente, bueno, esta parte también hacer un poco de futurología, ¿no? Que es todo lo contrario, es el antónimo de la historia, de alguna manera. Sí. Quería preguntarte qué te parece que podrá quedar de este tricentenario, mirando hacia el futuro, cómo se recordará o cómo será objeto también no solamente en la historia, sino cómo quedará anclado inclusive en la política. ¿De qué manera te parece que se reflejará este tricentenario a futuro? Bueno, eso obviamente depende mucho de cosas que no podemos saber hoy. Son sensaciones. Claramente, que no podemos saber hoy. Lo que yo pienso es que, bueno, hay un cierto fortalecimiento de algún tipo de infraestructuras que se están construyendo en la ciudad. A través del Tricentenario ha servido como una especie de marca para llevar adelante esas obras. Yo vivo en la zona del Parque Independencia y ahí hay un perfil de construir ahí un distrito deportivo, por ejemplo, que se ve bastante claro, y creo que hay ya obras importantes que están tratando de posicionar a una ciudad que tiene a Messi, pero que no ha sido sede de muchos eventos deportivos en ese rango, que a mí me parece que es algo que es interesante y que lo están haciendo bastante bien en el sentido, por ejemplo, de ver la experiencia que se hizo en Buenos Aires cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde se creó con el objetivo de democratizar las infraestructuras deportivas, se creó un distrito nuevo del deporte en la Comuna 8, que digamos fueron inversiones enormes, etcétera, teniendo Buenos Aires es la ciudad con más, junto con Río de Janeiro, con más estadios en el mundo. Claro. Entonces, bueno, me parece como que ahí están aprovechando una infraestructura que ya está en el Parque Independencia. El Parque Independencia se creó, nunca se pudo hacer funcionar 100% esa superficie enorme con las infraestructuras que había creado que podía hacerse cargo del municipio, entonces siempre se concesionó a clubes, siempre tuvo ese perfil deportivo y de algún modo me parece que están aprovechando eso, y en ese sentido yo creo que ahí, por ejemplo, ese puede ser uno de los puntos. Después está lo del río, pero el río ya estaba un poco generado, hay que ver cómo se combinan esas cosas, esa tensión que hay, ¿no? El río, la ribera pública con la ribera privada, los grandes edificios, esa torre gigantesca y bueno, la espiral, esa escalera helicoidal que van a hacer ahí en el Parque España, que también puede ser que renueve un poco esa zona, que fue una zona que en los 90 era como muy atractiva, después fue perdiendo un poco de eso en función de otras cosas. Lo que sí creo que es más difícil otro tipo de legados, que son cosas que a veces son más necesarias, no sé, que no se ven tanto, que no lucen tanto, infraestructura enterrada, ese tipo de cosas que es más difícil inaugurar, ¿no? Porque todo es menos visible, claro. Exacto, pero mucho más necesaria y que le cambia la vida a la gente, ¿no? Claro. Finalmente, para ir cerrando ya, quería un juego que hacemos también al final.
Te voy a dar a elegir en estos 300 años, mira que es un catálogo amplio. Sabemos de tu radio de estudio. Claro, por eso te iba a decir que eso... Salgamos de ahí, eso está anulado. Pero el resto de los 300 años, ¿qué época te hubiera gustado conocer y por qué? Digo, tenés la oportunidad acá tenemos la oportunidad de ir a esa época, pasearte por la Rosario de ese momento. ¿Cuál te hubiera gustado conocer? Y si querés algún personaje también. Mira, cuando estaba en el archivo, haciendo el trabajo de archivo de la tesis doctoral, que me llevó como, no sé, en tiempo continuo debe haber sido 2 años casi de estar ahí. Y cuando te metes en eso, como medio te perdés mucho de las coordenadas de tiempo-espacio en las que estás, etc. En un momento fantaseaba, porque decía, bueno, como tenía esa ilusión de totalidad, de poder saberlo todo y poder estar, y me interesaba mucho, no sé, los 20 me parecían como una época de Rosario que a mí me parece que cambia muchísimo, 20, 30, y se produce una expansión para la cual ni el municipio está preparado, ni las compañías que tienen los servicios públicos están preparadas, entonces van parchando, y bueno, cómo era la vida de la gente ahí, era como algo que me ilusionaba mucho de poder como conocer, tenía como esa fantasía de qué se podría saber si uno estaba ahí. Después rápidamente uno se da cuenta un poco, tratando de hacer el mismo ejercicio, pero después me dediqué un poco más a hacer historia más contemporánea, que es medio un ejercicio, porque siempre uno conoce todo. Estar ahí no te da un conocimiento más amplio de algo, sino te da un conocimiento de otro tipo, distinto. Y siempre me parecía que hay mucho más de lo que se ignora que de lo que se sabe, ¿no? Pero bueno, cuando vos estás como obligado a tratar de terminar un trabajo muy largo, donde hay que estar mucho tiempo ahí y mantener un deseo vivo de tanto tiempo, etcétera, te generaba como esa ilusión de poder conocer de forma directa y que eso iba a darte otra imagen de ese pasado. Y después uno se va dando cuenta que efectivamente da otra imagen, pero no es una imagen total, que siempre esa totalidad está perdida. Pero si vos me decís qué época me hubiese gustado, creo que los 20, fines de 25, 35, me parece que esa hubiese sido una época. Que también los 30 son muy interesantes porque Rosario es muy atípica en los 30. Rosario tiene como un gobierno local muy progresista, muy abierto, bueno, es el tiempo de todas estas cosas. Y al mismo tiempo, a nivel nacional, es una etapa muy restrictiva, ¿no? Es una etapa muy poco en la política, quiero decir, ¿no? Hay proscripción, hay golpe de Estado, etcétera, una política medio encorsetada por un montón de condicionamientos. Y acá pasaba otra cosa, un poco también lo que pasó en los 90, ¿no? Que era como un mundo medio aparte. Otro espejo. Sí, sin duda. La ciudad está llena de espejos, digo, la historia de la ciudad. Sí, que uno puede hemos hablado con Agustina Prieto, por ejemplo, en cuanto a todo este tipo de cambio de piel de la ciudad, de distintas altibajos, ¿no? Que va pasando en la ciudad, que se parecen repetirse. Y preguntarte por una personalidad que te hubiera gustado conocer, el viejo truco de tomar un café, ¿no? Del postulado que se dice, si pudieras tomar un café con alguien, comer con un asado con alguien. En este caso sería quien quisieras haber conocido un poco más, con la posibilidad de asomarte a tal o cual personalidad. Si hubiese podido como tener un diálogo, un personaje a mí me cae simpático y me resulta interesante, es Gabriel Carrasco. Si hubiese podido como hablar de esos así muy, muy clásicos, me gusta, y muy de la política. Y si fuera alguien del arte, me hubiese gustado hablar con Bernique para saber si efectivamente habían ido a vivir con Banzo ahí al basural, si habían tenido contacto con la gente, si había construido un diario de campo para hacer eso me hubiese gustado, pero eso fue también totalmente hipotético, ¿no? No, pero eso vamos a decirlo también, fue una situación cultural, artística muy grande, de la que por ahí también no se exalta tanto, digamos, se conocen otros artistas, se conoce otra literatura, otros Berni, pintores, ejemplo, como en vez de Banzo. Digo, también son valores que por ahí Rosario cuenta para este tipo de momentos a celebrar, ¿no? Sí. ¿Quedó algo en el tintero, Diego? No, me parece que no. Todo lo que fuimos charlando, muy interesante, de todos modos. No sabía que sabía tanto. Nosotros quedamos muy agradecidos, como siempre. Y bueno, a todos les agradecemos también por haber participado de estas 5 charlas, estas entrevistas con gente de la historia que nos ha ayudado
a mover esas brumas del pasado rosarino y hacer este ciclo que se llamó Rosario, el origen. Muchas gracias.